El magistrado supremo dijo que a las 10 de la mañana iba a notificar su fallo. ¿Qué fallo? Simplemente lo notifica. Efectivamente, no hay audiencias, la decisión que él toma la pasa y la envía a mesa de partes. Es por escrito. Sí, es un fallo, una No hay resolución. una comunicación oral, digamos. No. ¿Qué es lo que se podría decidir y cuáles serían esos posibles fallos? Bueno, básicamente, si partimos del concepto de la dirimencia y de la discordia, y tiene dos opciones, pues la declara inocente o declara que la nulidad y un nuevo juicio, cualquiera de esas opciones puede tomar. ¿Y podría ratificar también la sentencia anterior? No, bueno, eso también se ha dicho que es posible, ¿no? En realidad, pero cuando uno dice estamos en una discordia, quiere decir que hay opiniones previas y uno debe pronunciarse sobre eso, pero no existe un límite en la ley. Entonces, Claro, la ley orgánica del Poder Judicial no lo... Pero yo entiendo el tema de la discordia casi, digamos, en términos futbolísticos como un empate, y que por lo tanto yo puedo, como juez dirimente, resolver para un lado o para el otro. Claro, ese sería más o menos, pero cuando me dices que si puede buscar una solución diferente, por decirlo así, pero si ya no estaría dentro del esquema de la discordia. Vamos a explicarle al público qué es lo que se está esperando, porque hace unas semanas, ¿no es cierto? No sé si de repente un mes vimos a Eva Bracamonte también frente a una jueza dirimente. En ese entonces se pidió que ella no fuera la encargada, ¿no es cierto?, por una serie de acusaciones y denuncias en su contra. Y lo que quedaba pendiente es que había magistrados, por un lado, que decían que debía ser absuelta y otros que decían que se debía iniciar un nuevo proceso. Y como había un empate, como menciona Federico, efectivamente se necesita que otro magistrado, otro magistrado, porque la primera jueza no pudo hacerlo, tenga que decir si es que se la absuelve o si es que se debe iniciar el proceso. De repente este tercer caso, digamos, que estamos diciendo, podría de repente decir no, ratifico la sentencia condena, sí, claro, inicial. Pero eso es, digamos, que resultaría bastante extraño, dice usted. En cualquiera de los casos, ¿ella saldría en libertad o no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, no en cualquier caso, solamente en el caso de que declaren la nulidad. Claro. Porque si declaran la absolución, la ley dice que hay que llamar a un magistrado más. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema solo puede hacer resolución con 4 votos. Y estaríamos 3-3. Ahora estamos 3-2. Ok, o sea, ¿no? 3 que dicen... 3 que dicen nuevo juicio oral. Y 2 que dicen absolución. Y si este juez hoy dice absolución, estaríamos 3-3. 3-3. Y habría que esperar a otro magistrado para que decida cuál es... Tendrían que nombrar un nuevo juez supremo con la finalidad ya que él decida. Ese sería realmente... Ese sería el desempate, digamos. El desempate. Final. El desempate final. ¿Y qué es lo que espera la defensa? Bueno, nosotros siempre hemos planteado la absolución sobre la base de lo que existe. Nunca hemos cambiado ni hemos pedido nada alternativo, porque hemos encontrado una serie de elementos que además tienen que ver con categorías jurídicas, probatorias y jurídicas, que fueron expuestas el día de los hechos. Y por ejemplo, ¿cómo podrían explicar ahora que cuando ellos iniciaron la imputación penal dijeron de que era la señorita Liliana Castro y ella? Claro. ¿No? Y que Liliana Castro además era la que promovía el vínculo con el la sicario. Instigadora, digamos. Claro, ¿no? Entonces ahí había elementos materiales y además hay datos históricos, porque se supone que están relatando una conducta. Luego la Corte dice, no, ella es inocente, ya no hay móvil de lucro, ya no habló con el sicario. Lo contactó, no, porque claro. En algún momento dijeron y que... entonces la aíslan a Eva, pero entonces tendrían que crear un nuevo escenario fáctico. Claro, nuevos hechos. Entonces, y ahí se quiebra también un viejo aforismo romano. A los mismos hechos, el mismo derecho. Entonces, eso ha quedado sin explicación razonable. Ahora, en los últimos tiempos hemos visto también un cambio de actitud en Eva, quien ahora señala más bien a su hermano, como que podría tener algo que ver con el asesinato, ¿no? Porque dice, averigüen quién fue el que abrió la puerta, etcétera, ¿no? ¿Quién perdió las llaves? ¿Quién perdió las ¿no? llaves? O sea, ya dando, digamos, acusaciones que antes no hacía, antes al contrario. Bueno, a ver, en realidad ella se hace ciertas preguntas. Por ejemplo, hay una parte final en la declaración del sicario, y lo puedo decir porque ya él ha sido declarado así por la Corte Suprema, eso ya no se discute más, donde dice, hace una pequeña referencia a quién perdió las llaves. Y en el relato que hace el propio Ariel dijo que efectivamente pues había perdido las llaves. Y cuando uno intenta verificar qué es lo que realmente, para poder ingresar a esa casa,
es insuficiente abrir el seguro, porque todos tienen una chapa. Solo con una llave podrías haber ingresado, si ese es el planteamiento. Entonces ella dice, ¿por qué no, en su momento, no se investigó este caso? Pero entonces, ¿el sicario entró por las paredes, como se decía alguna vez, o entró Bueno, por la él llave? siempre dijo en sus declaraciones que había entrado por la parte del parque, por la puerta posterior. Que se trepó. Claro, y eso es bastante entendible, porque cuando uno va a la casa, yo he tenido la oportunidad de ir a la casa, al costado hay un vívero de San Isidro, y hay una malla de metal donde uno puede Escalar. Pero cuando hicieron la reconstrucción yo recuerdo que Alejandro Ospina no logró demostrar cómo había trepado y no logró convencer, digamos, a las autoridades Exacto, de ¿no? la eficiencia de su ingreso, ¿no? Claro, pero las autoridades tampoco han podido explicar cómo es posible que existiera en la habitación de la víctima pasto seco, porque estaba al lado de un jardín, por decir algo. Entonces, ¿cómo puede haber pasto si una persona no ha ingresado desde el jardín a la habitación? Entonces, hay una serie de interrogantes que además la sala, y eso hay que reconocerlo, lo dijo. La sala reconoció, la sala que condenó, dijo que la investigación policial había sido negligente. Negligente quiere decir con una total falta de cuidado jurídicamente expresado.